Platique, Xóchitl, ¿qué está pasando con las energías renovables? ¿Qué está pasando? Antes de entrar al decreto, Xóchitl, necesito que me platiques qué venía haciendo México para avanzar en este tema, qué avances llevábamos y luego qué es lo que está haciendo este gobierno. Sí, platícame primero de dónde veníamos, hacia dónde Bueno, vamos. primero, todo el mundo basó su desarrollo en base a los hidrocarburos, en base al petróleo. Pero obviamente cuando empiezan a surgir temas ambientales, muchos no entienden el tema del cambio climático, pero en pocas palabras tiene que ver con las sequías que tenemos tan prolongadas, tiene que ver con los huracanes devastadores, tiene que ver con los incendios forestales que vimos en Australia a principios de año, ¿no? Como prácticamente el tamaño de Bélgica se quemó en Australia y las escenas eran terroríficas de ver cómo la gente salía corriendo de sus casas y la cantidad de gente que falleció. Todos estos fenómenos tienen que ver también con la desaparición de especies, con que los corales han cambiado de color, porque el ser humano ha destruido su hábitat. Entonces empezaron a surgir otras alternativas de energía. Algunas ya las conocíamos como eran las hidráulicas, las grandes hidroeléctricas que tenemos en México, pero que se hizo a costa también de mucho dolor, porque sacaron a los pueblos indígenas de Oaxaca para inundar y generar electricidad. También la geotermia, que tiene que ver con el calor de la tierra, son energías de origen natural que no requieren quema de combustibles. Pero la mayor parte de las energías que tiene México tienen que ver con el petróleo. Entonces, en el mundo empezaron a avanzar las energías renovables, que son el sol, el viento, fundamentalmente, las olas, también hay un tipo de energía que se saca de las olas del mar. Y estas, pues, se basan en lo natural. Quizá el gobierno no entiende que es tan valioso el sol y el viento que tenemos en México como el petróleo. O sea, Es que tenemos mucho petróleo, ¿no? Nosotros somos un país rico en petróleo, de los que ya no tenemos. tanto, ya no tanto. ¿Cómo? No No, me digas no, eso. no, pues si ves con otros países que tienen casi brota el petróleo, nosotros cada vez tenemos que escarbar más. Entonces aquí el problema es pues que México hizo acuerdos para que su matriz energética llegara hasta el 2024 el 30% de energías renovables. E íbamos caminando muy bien, cada vez llegaban más inversiones y esto tiene que ver con lo que respira la gente. No tienes idea, Madero, lo que significa para la gente de Hidalgo, de mi pueblo, de Tula, la termoeléctrica, porque quema diésel. Pero este diésel tiene muchísimo azufre, tiene dióxido de carbono, tiene... Entonces, eso pues iba a meter gas natural, que era como un combustible de transición, menos contaminante, pero pues esos proyectos se abandonaron y ahora vamos otra vez por quemar combustóleo. ¿Por qué? Porque en este afán de sacar petróleo y refinarlo, nos sobran miles de litros de combustóleo que entonces lo tenemos que quemar. Entonces el pretexto de sacar las renovables del mercado eléctrico, pues es para poder quemar el combustóleo. O sea, Oye, nos van a... yo me acuerdo que tú en un momento, hace como unos 2 meses o algo así, dijiste que la CFE o no sé quién estaba contabilizando, haciendo como trampita para que se contabilizara como que estaban siendo ecológico algunas de las fuentes de energía que teníamos, nomás cambiando la categoría para cumplir con este acuerdo, pero era como una simulación. No Sí, hay, no te, hay, te, te explico. a ver, Cuando México hace sus acuerdos de París famosos, descuenta todo lo que ya tiene, toda la presa hidroeléctrica del Cajón, la presa hidroeléctrica de Oaxaca, las dos presas hidroeléctricas, y se hace un compromiso a partir de hoy en adelante, ¿no? Hago el compromiso de que toda la energía que genere va a ser limpia. Entonces, cuando llega este gobierno y se da cuenta que no quiere cumplir con ese compromiso, le entrega certificados de energía limpia a estas hidroeléctricas, a las viejas hidroeléctricas, para hacer trampa y hacer creer. Por eso Rocío Nale ayer dice que
generamos 30% de energía limpia. No, eso ya estaba descontado. Tenemos que, lo descontado, lo nuevo. Ah, ya. ¿Cómo le afecta a la gente? Que quizá los que me están viendo dicen, pues a mí me vale sombrilla si es combustóleo, si es gas, si es sol. Yo lo que quiero es prender el foco, ¿no? Pues lo que le afecta es que la va a pagar más cara. Te voy a poner un dato, Madero. ¿Por qué le va a salir más caro? A ver, dime. Porque hoy un megawatt, que es la medida, es como el kilo, ¿no? Es como un kilo. Un Un megawatt. kilo de tortillas, ok. Exacto. Un megawatt a CFE le cuesta entre $110 y 140, dependiendo cómo la genere. Un megawatt de energía solar y eólica cuesta $20. La quinta parte. La quinta parte. Entonces, con estos cambios de políticas, antes tenían que meter la energía más barata a la red. Ahora van, como ya dijeron que las renovables no son confiables, te hubieras muerto de la risa de la presentación del SENACE hoy, porque gracias a que hablaba con senadores no le chiflaron, pero Alemania tiene 40% de renovables y las administra perfectamente. México tiene 7% y se quejan de que no las pueden administrar porque no hay sol de noche. Pues claro que no, pues en la noche quemas diésel, pero en el día no, de eso se trata, o sea, de poner en el momento las que necesitas. Oye, Xochitl, pero ¿por qué este decreto justifica y hasta dice el presidente Andrés Manuel que deberíamos hasta estar pidiendo perdón en vez de estar criticando el decreto que hicieron, que no lo entendemos bien? ¿Qué hicieron? ¿Por qué va en contra de las energías renovables o nos va a ayudar a los mexicanos? A ver, primero yo le pediría al presidente que si tiene elementos como secretaria de la Comisión Anticorrupción, donde pueda probar que hubo corrupción, está obligado a ir a denunciarlo. Porque si no, el presidente se está convirtiendo en encubridor de delincuentes. Porque él como presidente tiene información que yo no tengo. Entonces, pero él está obligado a denunciar si hubo actos de corrupción, primero. Porque el aeropuerto lo canceló porque hubo corrupción y nunca vimos a nadie en la cárcel, al contrario, les pagó. Ahora cancela las renovables porque hubo corrupción, pero no dice quién corrompió. Entonces, con la excusa, primera mentira de Rocío Nale. Es el petate del muerto, la corrupción. Con ese pretexto cierran guarderías y cierran programas sociales, ¿verdad? Todo, Estoy de todo. acuerdo. ¿No? Y no hay, y el presidente estaría obligado a que si habla de corrupción y sabe de la corrupción, él debería presentar una denuncia, es lo que tú dices, ¿verdad? Sí, y si no, está cometiendo un delito que se llama encubrimiento. Porque... Ahora, ¿por qué eso está bien? Esa fue la justificación para actuar. Pero ¿cómo actúa? ¿Qué quiere decir el decreto? ¿Que ya no se conecten, que las que están siguen pero no haya nuevas o que les va a costar más? ¿En qué se traduce en la práctica ese decreto? Pues mira, el primero que va a sacar a la iniciativa privada de la competencia. Como la iniciativa privada estaba siendo más eficiente que él, que el gobierno, porque el gobierno tiene que cargar con la monserga de una empresa obesa, de sindicatos complicados, de corrupciones, como ya vimos, Manuel Bartlett no para, el hijo sigue haciendo negocios, o sea, esas corrupciones no se acaban, es poco competitiva. Entonces, lo que querían era cómo hacer algo para que las energías de las CFE sucias y caras entraran a la red, porque con las reglas de hoy no pueden entrar. O sea, con las reglas de hoy tienen que entrar las más baratas. Entonces, agarraron la pandemia como pretexto, por eso le vino como anillo al dedo la pandemia al presidente. Que se cayó, otra vez, que se le cayó la demanda y que por eso se justifica, ¿verdad? Es lo que dicen. Exacto, pero con un dato falso. Ellos dicen que se cayó la demanda en 30%. Con la gráfica que nos presentó hoy el SENACE en su comparecencia, se cayó el 10%. Y justificaron con un dato falso. Primer problema, o sea, usas información falsa para justificar. Segundo, lo que dice es que todas las plantas que ya tienen permiso, que por cierto, Madero, para lograr el permiso, tuvieron que hacer 3 cosas. Un estudio indicativo, que es
el SENACE le dice si es factible o no su proyecto en este estudio indicativo. Y si no pasa el primer estudio, ya no puede seguir a la segunda etapa. Ok. Después del estudio indicativo, tiene que hacer un estudio de impacto al sistema eléctrico. Ok. ¿En qué consiste? En que tiene que reforzar las líneas de conducción. Y en tercer lugar, hacer las obras. Y eso es Entonces, muy rápido, eso se hace en un mes o en 2 meses. hombre, se tardan meses y cuesta miles de dólares. Bueno, Sí, mucho dinero. mucho dinero. Entonces, ya que tienes todo eso, te autorizan. Todas estas empresas ya cumplieron con eso, ya tienen listas los megawatts para meterlos a operar. ¿Y qué les dice el SENACE? Fíjate que no te voy a hacer pruebas con este decreto. No, no vas a poder entrar. Y los que ya están conectados y que ya pasaron las pruebas y que ya son confiables y que tienen meses, yo voy a decidir si son o no confiables, pero va a ser totalmente discrecional. No manches, pues pobres vatos. Y básicamente son extranjeros los que están invirtiendo, no son compañías muy grandes. No, y también mexicanos, Madero, también mexicanos, porque yo, por ejemplo, estaba por poner mis 15 celdas solares en mi techo. Ah, ¿te afecta también en eso? Pues también porque todo parece indicar que a los pequeños consumidores nos van a cobrar una tarifa para conectarnos a la red. Y eso va a ser inviable poner tus celdas solares, porque ya de por sí es una inversión alta. No, Ahora estarle pagando a CFE, pues yo tengo boiler solar, por ejemplo, y me ahorro mucho dinero en gas. claro. Y con mis celdas solares me iba a ahorrar mucho dinero en electricidad. Pero entonces yo ya no le iba a comprar a CFE, yo iba a agarrar la luz del sol. Pero yo me quisiera ir a lo que más me preocupa, la salud. ¿Por qué? ¿Cómo le afecta a la gente? ¿Cómo te afecta a ti o a mí en la salud? Lo que respiras. Hoy los combustibles que tenemos, ellos ya pospusieron, ellos con este gobierno, en 2020 tenían que haber entrado combustibles de ultra bajo contenido de azufre. Ok. Como sus refinerías son incapaces de tener una hidrodesulfurizadora, así igualito emitieron un decreto y hasta 2025 van a entrar los nuevos combustibles. Oye, yo había oído que los camiones ya tenían una configuración de que solo podían quemar diésel de bajo contenido de azufre, ¿no? Les va a ¿Cómo le van joder a hacer con eso? el catalizador. Se les Van va a a joder. tener pérdidas. Entonces, no contentos con eso, al mandar este combustóleo cochino, todos los que vivan cerca de zonas donde se refina, que generalmente son las ciudades, por ejemplo, el Valle de México, Ajá. está demostrado que aquí se mueren 14,000 personas al año por la mala calidad del ambiente que genera la refinería de Tula. Olvídate de los coches, de Tula. Oye, pues eso es el doble del COVID, es el doble de la pandemia que nos tiene paralizados a todos, 14,000 personas que se mueren al año. Y 56,000 por combustibles se mueren al año. Datos de este gobierno del Instituto De de Ecología. enfermedades respiratorias. Mueren de manera temprana Ajá. porque están respirando dióxido de azufre. Yo un día fui a una casa que está pegada allí a la termoeléctrica, que tenía un techo como de cartón, como lámina, asbesto. Estaba picado. Y yo me puse a pensar cómo estarán sus pulmones de esta gente. Carcomidos, sí. Si el asbesto está picado, imagínate tus pulmones. No, Obviamente esos son los que están pegados a la termoeléctrica. sí. Ahora, los que no están pegados les afecta. Pero otra vez, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos de planeta? Es un acto de responsabilidad, es un acto de ayudar a que, mira, ya se empezaron a cerrar los hoyos de ozono. Sí. Gracias a que la naturaleza nos obligó a quedarnos en Por nuestra el casa. COVID, Porque ha bajado el consumo de combustibles fósiles. Entonces, el planeta sí. ahorita está respirando. Ahorita que los humanos están encerrados, el planeta está respirando, está feliz, está... entonces, yo no digo que no consumamos energía, pero si ya el ser humano y los científicos dicen que hay energía limpia del sol, del aire, ¿por qué seguir quemando combustibles que además cuesta mucho dinero sacarlo?
cuesta mucho dinero refinarlo y cuesta mucho dinero quemarlo. Mira, aquí me están diciendo, Ere Galvez, que la leucemia y la insuficiencia renal son las principales causas de muerte en la región de Tula, en Hidalgo. Debe ser una prima mía ya de mi pueblo. Ah, pues un saludo a Ere. Oye, pero entonces en la salud nos pega por los dos lados, o sea, directamente por lo que respiramos y por estas enfermedades que nos causa, pero también le estás haciendo un daño al planeta y estás generando calentamiento global y con eso desaparecen especies y con eso pues, vienen todos los impactos de los incendios en Australia. O sea, nos pega por los dos lados, la salud y la ecología y la economía, ¿verdad? Serían los efectos principales. Pues sí, es la salud, la ecología y la economía, y la gente ahorita está muy contenta porque el presidente ya les dijo que no van a subir las tarifas, pero también les dijo que no iba a salir el ejército a la calle, ¿no? También les dijo que no iba a subir los impuestos y eso, por lo menos la plataforma de ayer, subir impuestos. No, Así el año que entra vienen nuevos impuestos. Este gobierno ya se le por eso, acabó. entre ellos, un incremento a la tarifa de la luz. ¿Por qué? Porque no es posible que si hoy compras a $20 y vas a comprar a $110, no subas la luz, o menos que agarres dinero del presupuesto y lo metas a, a seguir subsidiando a CFE. Aquí tengo una pregunta de Vero L. Mariné. Entonces, ¿qué pasa con los centros de verificación de automóviles? Me pregunta. Es que justamente en la Ciudad de México el problema no son tanto los automóviles. Siempre se ha culpado a los automóviles. La gente ha hecho un esfuerzo para mejorar de automóviles, para verificar sus automóviles, para afinarlos, y siguen altos los índices de contaminación. Pues efectivamente siguen altos porque nadie va y verifica la termoeléctrica de Tula, que es la verdadera fuente de contaminación. Y los que vivan, por ejemplo, en la zona de Salamanca, ¿a qué te cuento? No sé si alguien de Guanajuato nos está viendo. Tengo dos preguntas, dice Alex Ortega. Una pregunta, en mi ciudad hay una planta de energía solar. ¿Es verdad que cuando no reciben energía solar, ya sea por nubosidad o al caer la noche, tienen que echar a andar una turbina generadora para sustituir el faltante en el espectro eléctrico, lo cual la hace cara? No, esa planta de energía solar le entrega a la CFE durante el día. ¿De qué se trata el tema? El tema se trata de que yo le entrego de día para la industria, para las escuelas, para los hospitales, para todo lo que funciona de día. De hecho, Alemania ya ha logrado usar cero combustible fósil en algunos días. Caray. Entonces, si tú tienes suficiente energía del sol y del viento, operas en el día y en la noche puedes echar a andar preferentemente las de gas, que son menos contaminantes, ¿no? O echar a andar las hidroeléctricas porque tienes agua almacenada. Entonces, de lo que se trata es ir jugando, usando lo que tengo. Si tengo viento, si tengo sol, lo meto. Difícilmente, ahora lo que viene fuerte en el mundo es el almacenamiento. Por eso el litio es tan importante. Porque tiene litio, pilas de litio, para que yo pueda almacenar. Yo, por ejemplo, voy a meter una batería de litio aquí para que yo en la noche pueda tener energía eléctrica solar. El almacenamiento era muy caro, pero la respuesta es no, no tiene que tener una... Acabo de leer una noticia de que Tesla ya descarta a México como fuente de inversión para la construcción de sus plantas, precisamente por las decisiones que está tomando este gobierno. Me preguntan también, Xochitl, ¿qué podemos hacer en el Senado? ¿Qué podemos hacer nosotros en el Senado para detener este tipo de acciones o equivocaciones? Bueno, primero nosotros deberíamos de poner un amparo como grupo parlamentario por los derechos, por la violación a los derechos humanos. Okay. La gente tiene derecho a respirar aire puro. La gente tiene derecho a que las futuras generaciones tengan planeta. A este paso lo vamos a... Este COVID algo tiene que ver. O sea, yo no quiero ser... Es un mensaje, es una oportunidad. El planeta se defiende, Madero. El planeta
va a decir, no, me resisto a desaparecer, estos malditos ahorita los encierro, pero parece que no, pero la biodiversidad es un amortiguamiento a las pandemias. Cierto tipo de animales que se han ido perdiendo son claves para que no pasen los virus tan directos al ser humano. Y esto he estado viendo estudios científicos de cómo la baja en la biodiversidad va a hacer que cada vez haya más pandemias. Entonces decía un científico, la solución la tienen los humanos en el medio ambiente. Entonces, bueno, entonces está violando los derechos humanos a la gente a tener una vida saludable, a tener un planeta limpio. Y por ahí vamos con Kenia, y espero que tú te subas, y todos los senadores del PAN, a presentar esta. Y hay una cosa que a lo mejor no me la van a entender tanto porque es muy legal. Había una norma para hacerlo, que era una consulta por la CONAMER. Y esa consulta se violó. No una consulta popular, una consulta especializada. Una consulta especializada con los involucrados. Okay. Y el director de la CONAMER el viernes pasado no quiso firmar y llegó con este gobierno porque le pareció que era ilegal y prefirió renunciar. Seguramente dijeron, no firmas o renuncias. Entonces él no firmó. No firmó, firmó el entonces? Que llegó de sustituto. El encargado del despacho. Del despacho. Y entonces, ¿por qué? Porque él sabía que era ilegal. Entonces tenemos que atacar también el Estado de Derecho. O sea, no se vale que este gobierno sea tan autoritario y simplemente, como la ley no me lo permite, pues yo me brinco la ley, y creo que por ahí también podemos poner una acción de inconstitucionalidad. Aquí me están pidiendo, Xochitl Gloria Granados, que si promovemos un amparo, que pongamos el formato para que todos los particulares, a razón del derecho a la salud y por protección al medio ambiente, puedan interponerlos también para hacer presión, que se quieren sumar las gentes. Creo que tú iniciaste junto con otra gente en change.org también, ¿verdad, Xochitl? Ya van más de 200,000 firmas. Y con mucho gusto, Gloria Granados, lo ponemos a disposición, el formato del amparo que te lleguemos a presentar como senadores. Pues 200,000 firmas en el change.org, ¿para qué decía? Para que se eche para atrás este decreto y se permita que sigan las energías renovables adelante. O sea, con las que están por entrar llegamos al 14%. Hoy tenemos 7%, llegamos al 14%. El compromiso de México es 30% para el 2024. Pues ya nos faltan 3 años y medio. No vamos a cumplir, menos ahora con esto. Claro. Oye, si yo quisiera ya para ir concluyendo, para la gente que nos está escuchando, para la gente los ciudadanos que no están metidos en la política, ¿qué les dirías tú? ¿Qué hacer? ¿Cómo nos va a afectar o qué propuestas pudiéramos hacer para que la gente se involucre, para que defiendan? ¿Qué actividades prevés tú? Porque bueno, aquí ya nos pusieron el tema jurídico de que si ponemos, pues no solo en change.org una firma, sino incluso suscribir un instrumento de una demanda legal contra este tipo de acciones, que creo que también las van a hacer los propios inversionistas, ¿verdad? Yo escuché por ahí una carta de todos los embajadores de la Unión Europea que le enviaron a Rocío Nale, donde hablaban de estos 44 proyectos de inversión y 6.500 millones de dólares que iban a ser afectados por las señales que están mandando, ¿verdad? Pero ellos ya ganaron 18 amparos, Madero. ¿Cómo? ¿Para que no les interrumpan o para qué? Ya les otorgaron 18 amparos para que metan sus energías renovables a 18 empresas. Hasta el día de hoy. Y esto tiene todavía otras instancias después que se va a ir a... Acuérdate que lo intentaron hacer con los certificados de energía limpia que tú y yo hablábamos. Con estos certificados patito que querían entregar, ya finalmente el amparo dio suspensión definitiva y se tuvo que echar para atrás. Entonces yo me supongo que el resultado de esto va a ser una suspensión definitiva. Pero el amago ya quedó, la intención ya quedó. Y la pérdida de confianza va a quedar. Difícilmente la gente a México. Y esto también son empleos, ¿eh? O sea, y son empleos bien pagados, porque son empleos
relacionados a la tecnología. O sea, un ingeniero en renovables es un ingeniero bien pagado, la verdad, porque se requiere un conocimiento especializado. Pues, Xochitl, yo he escuchado, no sé si con fundamento o sin fundamento, que pues las turbinas, estas generadoras que el presidente les llama ventiladores, que contaminan el paisaje y también afectan a las aves migratorias. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Mira, primero quiero explicarle a la gente la diferencia entre un ventilador y un generador, porque un ventilador te mete aire. Son los que están usando para el COVID-19. Son los que el gobierno le andaba comprando al hijo de Bartlett carísimos, ¿no? Esos son ventiladores. Un generador utiliza el aire para impulsarse. Y entonces, al utilizar el aire, genera electricidad. Definitivamente, estos generadores pueden operar a cierta velocidad. No pueden hacer demasiado ruido. Y pues yo creo que son mucho menos dañinos que las turbinas de los aviones, por ejemplo. Toda actuación humana tiene un impacto en la naturaleza. Definitivamente lo hay, pero pues también todo lo que hacemos tiene más impacto. Estos combustorios, ¿no han visto esas torres de contaminación de azufre y amarillo que sale al ambiente? Sí. Luego cae y se les va a sus pulmones. Eso sí es espantosísimo. Y eso no sé por qué al presidente no le molestan. Esas son las que le deberían de molestar, porque esas matan. Xochitl, nos quedan 2 minutitos. Habíamos quedado que a la media concluyamos esta transmisión. Yo quisiera preguntarte, ya no nomás sobre el tema de las renovables, sino de los hidrocarburos. ¿Vamos bien en esta dirección? ¿México está tomando las buenas decisiones en materia de las refinerías, de la exploración y explotación como estamos llevando? ¿O qué comentario me harías tú sobre Pemex, su estrategia, su plan de negocios? ¿Por qué no ha convencido a los inversionistas y está incluso bajándose el riesgo? Ya es capital de riesgo, se le bajó el grado de inversión recientemente, y esto va a tener un impacto también en las finanzas públicas. ¿Qué me pudieras hacer un comentario sobre Pemex y la estrategia de energética de este gobierno, Xochitl? Yo cambiaría Pemex a Emex. Emex. Emex, y le llamaría mexicanas. Seguir solo pensando en petróleo y no meter el gas natural de transición o no meter las energías renovables me parece un error. Seguir pensando que el petróleo es de mal y estamos perdiendo un costo de oportunidad tremendo. El primer trimestre de este año perdimos 562,000 millones de pesos, que son 150 veces haber comprado un avión presidencial. Son 4 veces el presupuesto que tiene la Secretaría de Salud. Eso es lo que perdimos en el primer trimestre de Pemex. La pérdida en el segundo trimestre de Pemex se ve que va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque sacar un barril de petróleo nos cuesta $48. Si el barril de petróleo cuesta $20 ahorita y costó $10 y costó menos $2, imagínate la pérdida. Y luego si refinas ese petróleo, pierdes $7. Y luego generas combustible que no sabes qué hacer con él y lo tienes que mandar a CFE y sacar las renovables. Es una pésima política energética. Tendríamos que estar sacando petróleo donde sea rentable. Y es rentable sacar 1 millón de barriles ahorita. Pero en este empecinamiento de sacar 1.800.000 barriles, está sacando petróleo de campos que son totalmente ineficientes, metes dinero y sacas poquito y metes mucho dinero. Entonces, yo diría, sí, el petróleo va a seguir siendo un factor todavía importante, pero lo tienes que combinar con gas natural. Hay que invertir en gas natural, hay que invertir en petroquímica. Todo lo que ustedes traen alrededor ahorita, pónganse a pensar, su escritorio, su computadora, su celular viene del petróleo. Entonces, un buen negocio sería la petroquímica, pero no la refinación de petróleo, porque estamos perdiendo dinero en refinar petróleo. Entonces, creo que hace falta alguien que tenga inteligencia, capacidad, talento, y no un ingeniero agrónomo en Pemex. Bueno, Xochitl, yo quiero felicitarte. Primero que nada, eres una chingona, Xochitl. Siempre te lo he dicho, no solo en este tema, en muchos temas.
con mucha valentía, con mucha claridad, defendiendo agendas ciudadanas. Y yo quiero agradecerte que hayas participado en este ejercicio de un diálogo abierto sobre este tema. Y pues seguimos, Xochitl, en la brega de eternidad, de seguir empujando esta agenda. Estén atentos porque vamos a convocar acciones de resistencia civil. Órale, pues. No nos vamos a dejar, le vamos a aprender al maquío, ya basta. Órale, pues. Xochitl, muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí participando con sus preguntas, sus participaciones. Hubo de todos, hubo los que nos estaban atacando, que si éramos chayos o fifís y las cosas que ni pela uno, porque es tratar de distraer un tema que en sí mismo hay que entenderlo porque tiene consecuencias directas a la salud de cada uno de nosotros, a la economía y a la ecología. Gracias de nuevo, Xochitl. Pásela bonito. Igualmente.